derechos humanos. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Ojalá estés muy bien, también la audiencia. Gracias, Federico. Federico, ¿qué te digo? Todo está moviéndose en cuestión de horas. La propuesta ayer del ministro ponente González Alcántara Carrancá, lo que implica que pareciera una especie de plan intermedio de ceder en algunas cosas y mantener otras. La primera renuncia postdatada, pues, para 2025 del primer ministro, en fin, y las posturas de, por ejemplo, de Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados, que dice no cederemos y no se aceptará. ¿Crees que estamos en presencia de un plan negociado que va a implicar ceder en ciertas cosas y conseguir otras? ¿O crees que no avanzará esa pretensión de que jueces y magistrados no sean electos, Federico? Bueno, yo creo que si el ministro González Alcántara Carrancá pretendía ofrecer una opción intermedia, lo hizo muy tarde y muy mal. Porque en realidad lo que está proponiendo, y insisto algo que ya te dije yo en otra ocasión, están cambiando el criterio de la Corte en materia de analizar o no las reformas constitucionales. En realidad eso es lo mayor. Olvídate de si vamos a elegir o no. ¿Quién nos asegura que en el futuro no vayan a contentillo otra vez a cambiar criterios? Yo creo que eso es lo más grave. Ahora, si es una oferta de negociación, es una oferta de negociación que llega muy tarde. Y planteadas las cosas como están, ve cómo ha reaccionado la derecha social ante la propuesta de González Alcántara Carrancá. El problema es que, pues, en mi opinión, los dos poderes, que es el poder constituyente permanente y la Corte, pues tendrían que seguir caminando. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Aceptar esta propuesta a la mitad del camino de González Alcántara Carrancá? Ok, la acepta. Parece ser que por lo menos el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados dice, pues no importa, nosotros no obedeceremos. Yo me gustan más las revoluciones que las reformas, pero sigo siendo abogado, entonces yo recomendaría obedecer y luego inmediatamente iniciar otra vez el proceso de reforma constitucional y volver a poner lo que la Corte quitó. Para que la Corte otra vez vuelva a hacerlo. Y a ver quién aguanta más. Esa es la manera razonable de pelear las guerras civiles en términos jurídicos. En lugar de simplemente desobedecer. Por otro lado, pase lo que pase, Julio. Perdón, Federico, y mantener esa recurrencia hasta 2025. Exactamente. Porque aparte de todo, fíjate, yo creo que es una mala oferta de negociación, porque ya de entrada pagaron. No me acuerdo cómo, es más, yo no juego cartas, pero tengo la impresión de que no debió haber pagado la apuesta antes de saber si le iban a aceptar jugar a las apuestas. Y es obvio que los ministros que no quieren participar en la elección ya decidieron que se están yendo, que ese es Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, tarde o temprano, en seguir adelante el poder constituyente permanente y la actual Suprema Corte, pues lo que va a pasar es que la actual Suprema Corte se va a desgranar, va a desaparecer y eventualmente lo que va a quedar es la reforma constitucional. Ahora, suena absurdo, un poco desesperante lo que acabo de decir, pero en una de esas sirve para ir puliendo algunos detalles. Por ejemplo, de la propuesta de de González Alcántara Carrancá, hay una cosa que está muy bien, que es quitarlo del juez sin rostro. Sí. Eso está muy bien. Qué bueno que lo hizo. Qué malo que estamos cambiando, así como si fuera a cambiarnos la camiseta, un día por la mañana, un criterio que llevaba por lo menos medio siglo en la Suprema Corte, que es que no revisan reformas constitucionales. Pero, ok, en la siguiente vuelta yo creo que el Poder Legislativo
y el constituyente permanente no deben incluir el juez sin rostro. Y capaz de que vale la pena también ser mucho más claro en otras cosas. Pero el asunto es muy tarde, muy poco y muy incongruente. Si tú te fijas en las redes sociales, la sección de derechas no está muy contenta con la idea de que se acepte en principio que el principio electivo funciona. Aparte, mi gran crítica, ¿por qué sí declara constitucional la elección de los ministros de la Corte, pero no la de los jueces y magistrados? No es congruente consigo misma la propuesta. Y además, Federico, ¿qué implica que se mantenga esa amplia base del poder judicial, como son los jueces y los magistrados, que en términos aritméticos, pues son el mayor número, aunque la élite es la que toma las decisiones finales y más trascendentes, pero buena parte de los procesos criticados de corrupción se albergan, se incuban, se desarrollan en esa parte numérica tan amplia. Tal cual. También hay otro detalle, es muchísimo más claro que se están defendiendo privilegios cuando ves que las consecuencias de este proyecto de González Alcántara Carranca. Acepta, por ejemplo, que a nivel general, es decir, ministros y tribunal electoral, nadie puede ganar más que el presidente, pero declara que esa misma regla es inconstitucional para los jueces y magistrados. Entonces, fíjate, si el Pleno de la Corte acepta este proyecto, lo que vamos a tener es un sistema donde esa base, la que tú acabas de decir, va a tener privilegios, incluso en contra de las cabezas más grandes del Poder Judicial Federal. No es muy congruente. Por otro lado, es muy imprudente, porque como se dieron las cosas en la realidad, y la historia es la historia, no podemos cambiarla, lo que ocurrió fue una movilización de los trabajadores y trabajadoras judiciales y de las personas juzgadoras que se radicalizaron de manera natural, así pasan las movilizaciones, y el público, la nación podría pensar, ¿qué tan imparciales van a ser a la hora de volver a trabajar? No queda muy claro que lo vayan a hacer. Peor si resulta que sus cabezas formales y solemnes, que son los ministros de la Suprema Corte de Justicia y las ministras, van a ser electas. O sea, vas a tener una base que en un, ojo, ni siquiera fue gran mayoría, pero una buena parte, por lo menos la mitad de esas juzgadoras y juzgadores dijeron, estamos en contra del principio electivo y ahora van a tener como cabeza a ministros y ministras electos. ¿No te parece que eso es imprudente en términos sociológicos y políticos? Claro. Vamos a tener saboteadores permanentes de cualquier cosa que se haga en el Poder Judicial. No es una buena solución. Federico, y el ambiente, ¿qué pasa si la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su próxima sesión escucha la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá y la aprueba? Y dice adiós a los actuales ministros, se elegirán en junio de 2025 y se acabó, pero se quedan los otros juzgadores. Y el Congreso dice, no aceptamos tal cosa. ¿Es ahí donde se puede iniciar una crisis constitucional o realmente no pasaría nada tan grave? Mira, no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela. Piensa que las cosas podrían incluso salir mejor. Una de las críticas logísticas operativas es que la elección más difícil es la de jueces y magistrados. Porque no se trata de decir nada más no obedezco de parte del Poder Legislativo. Se trata de decir, bueno, pero ¿qué sí voy a hacer? Por eso digo yo, el camino es, ok, dicen estos señores de toga y birrete que cambiaron su criterio y lo hicieron de una manera muy poco sistemática, muy poco razonable. Ok, que lo cambien, pero yo voy a regresar con el artículo 135, voy a volver a reformar la Constitución en esas partes que dijeron que estaban mal, voy a hacer la reforma otra vez y a ver qué me dicen. Y podemos estarnos varias veces dando la vuelta así. Para eso sirve la mayoría constitucional democrática. Ojo, y la derecha en el Senado no está haciendo nada bien, acaban de perder
otra persona votante, ¿verdad? Nada más porque se enojaron a la mala porque ella decidió irse. No se dan cuenta que hay múltiples votaciones y que se te puede escapar una vez, pero tienes que apapacharla para que no se te vaya para siempre. Es política parlamentaria, pero aún así podemos seguir jugando el juego. O sea, no obedezco, pero ¿cómo no obedezco? Pues tengo que hacerlo de una manera proactiva y constitucional, es decir, volviendo a hacer la reforma. ¿Qué va a pasar en la práctica? Que vas a postergar la elección de jueces y magistrados y entonces vamos a tener, paradójicamente, en el escenario que estoy ahorita yo imaginándome, una primera elección de ministros, tribunal electoral y del tribunal de disciplina para establecer un precedente que la gente aprenda a votar y a partir de eso, porque ojo, tenemos que aprender a votar en ese nuevo tipo de elección. Es una cosa que sí se nos está olvidando a todos. Entonces, practicamos con los poquitos de hasta arriba y luego hacemos los muchos de en medio y abajo. No es una mala idea. Es decir, hasta las cosas que parecen malas pueden tener ventajas. Saldría hasta más barato, obviamente, porque nos evitaríamos un montón de papeletas y candidatos. El año que viene. Mira, la manera en que se ha discutido este asunto a mí me ha ido convenciendo. Yo no era partidario al principio de la elección de todos los jueces y de todos los magistrados, pero si los de la derecha están tan desesperados porque no se haga es porque yo no me había dado cuenta, pero seguramente le atinamos en algo. Vale la pena hacer el experimento. Vale la pena renovar, meter aire fresco en el sistema. Contimás, otra vez, como dicen en La Laguna, que ya se empezó a polarizar a un nivel tan grave y tan feo el ambiente dentro del Poder Judicial Federal. Entonces hay que meter ese aire nuevo. Hay que ver qué tal le va a las juezas y los magistrados que decidieron sí entrar a la elección. Ojo, habrá que ver cómo le hacen, porque no basta la valentía de aquel juez en Coatzacoalcos que dijo, no, yo sí voy a seguir trabajando. Ojo, es un juez de lo laboral. Ahí son demandas de salarios y de condiciones de trabajo que no deberían detenerse nunca. Pero qué bueno que fue valiente. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu performance práctico? ¿Cuántas veces le da la razón a la laboral, a la patronal? ¿Cuántas veces a la obrera en tus juicios? Pregunta, ¿cómo vamos a hacerle para hacer, para discernir eso y para informarnos de eso? Entonces, yo creo que sí vale la pena elegirlos a todos. Entonces, y me he convencido, te digo, yo no era fanático de la idea al principio. Y todo eso capaz que lo que hace es darnos más tiempo para irlo haciendo mejor, que es también un poco a poco, ¿no? Federico, una parte de las críticas se centran en el hecho de que los ministros se van a llevar, lo dijo la propia presidenta Sheinbaum, un montón de dinero, que son los haberes correspondientes. ¿Están ellos renunciando y por tanto podría pensarse que no les correspondiera el total de esas liquidaciones o están, debido a los transitorios, están en el tiempo y en el camino para acceder legalmente a todo ello sin mayor problema? Precisamente, tienen que hacerlo ahora y cumplir con esos transitorios, o sea, tienen que aceptar la reforma en algunas partes, porque si no pierden la plata. Y es una plata muy grande, Julio. De hecho, tenemos dos ejemplos recientes, porque resulta, si tú te acuerdas, hubo dos ministros que no terminaron sus 15 años, Medina Mora y Saldívar. Medina Mora era el presidente cuando, perdón, al revés, Saldívar era el presidente de la Corte cuando Medina Mora renunció. Y no se llevan el total. Bueno, de entrada, tu haber de retiro para ministro representa el 80% de lo que ingresas como ministro. Y incluye prestaciones, o sea, sigues teniendo carro y algunas gentes que te pagan. Pero vas a recibirlo 100% solamente los 2 primeros años, que corresponden a la etapa de descontaminación donde tú tienes prohibido trabajar en cualquier cosa. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es pagarle a los ministros no 15 años, sino 17 con ese sistema. Bueno, como si fuera poquito lo que les estamos pagando.
El asunto es, por cierto, a nadie les prohíbe escribir libros, reflexionar y luego venderlos a una buena editorial e ilustrarnos acerca del derecho, que es muy buen negocio, por cierto, cuando tienes una buena editorial. Pero el asunto es 100% durante los primeros 2 años y luego 80% el resto. Ahora, ¿qué pasa cuando no terminas los 15? Resulta que la tradición, la costumbre ahí adentro era que el ministro presidente o presidenta ahora le presenta al pleno de la corte una propuesta para hacer proporcional. Entonces, dependiendo del 15 años es el 100% de tiempo. Si tú no cumpliste tus 15 años, entonces se calcula cuál es el porcentaje de lo que sí cumpliste, y a partir de eso te reducen primero el 100% y luego el 80%. Pero es vitalicia y para siempre jamás. Y las bases con las que se hace esto es un titipuchal de dinero. Entonces, creo que la presidenta acertó al decir, pues por supuesto que les conviene retirarse ahorita para tener todos los saberes de retiro. Ojo, y esto que estoy diciendo también aplica a todos los jueces y magistradas en los otros 2 niveles. ¿Por qué? Porque lo que no desearíamos, y creo que eso como república no lo deseamos, la mayoría, es meternos en un litigio laboral donde nos empiecen a reclamar que eran trabajadores subordinados, que no son, pero ¿para qué lo litigamos? Entonces, todo el proceso, desde el mero principio lo sabíamos, y algunos sí lo dijimos, pero confieso, no lo subrayamos mucho, nos va a salir como lumbre el cambio, en términos presupuestales. Creo que la experiencia que estamos viviendo debería llevarnos a reducir este tipo de haberes especiales. Segundo, habría que discernir y pensar por qué le seguimos pagando ese haber de retiro a Diego Valadez y a todos los demás ministros y ministras sobrevivientes de la vieja corte de hace 30 años. Todavía lo estamos pagando. Y eso va a pasar otra vez. Y si resulta que son longevos, ahora sí que Dios los guarde y vivan muchos años. Todos esos años que vivan y los guarde Dios, les vamos a estar pagando como república. La pregunta es, ¿por qué teníamos que pagar tanto? ¿Por qué no es suficiente para los altos funcionarios de la república la pensión del ISSSTE, que debería ser digna para todos y todas? Pero ¿por qué no es suficiente eso? Eso es una cosa que hay que reflexionar, Julio, y no, es más, apenas estamos empezando a ver el problema, ¿no? Bien, bueno, pues por lo pronto fuentes, como luego dicen, del Poder Judicial de la Federación nos informan que ya se acordó que el 5 de noviembre sea el día exacto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial. Así es que, Federico, el día 5. Ok, y por cierto, si es hasta el día 5, aquí hay 2 comentarios que hay que decir. Normalmente, ayer David Peña, en Rompeviento, decía, no, pero esto se va a ir hasta febrero o abril del año que viene, porque siempre lo hacían así, se atrasaban. No, ahora no lo hicieron así. Cambian el criterio de que ahora sí van a poder revisar la Constitución, y también cambian la velocidad. Son interesados, o sea, no se dan cuenta que es evidente su egoísmo. Pero bueno, un detalle, si es hasta el día 5, significa que si el poder reformador de la Constitución se da prisa, y ojo, para eso se ganan elecciones y para eso existe disciplina de partido, que son cosas válidas en una democracia, por cierto, en una de esas, capaz de que la otra liebre que va corriendo por su propio camino, que es la reforma constitucional que dice no se vale que en acciones de inconstitucionalidad revises la Constitución, capaz de que pudiera publicarse antes del día 5. Y eso nos evitaría la bronca que estábamos platicando al principio, es decir, que invalidan y luego cambien de criterio. Exactamente, y que los otros vuelvan a hacer la reforma y otra vez traten de invalidar. Mira, bueno, sigamos viendo, luego, hay amigos que no lo entienden, pero es bueno ver el palenque, los gallos peleando, los toros tratando de cornar a los toreros, que deberían hacerlo más seguido.
no es mala onda, este, o las liebres y galgos corriendo. Entonces, vamos a ver quién gana. Bueno, vamos a ver, estaremos atentos. También en el Congreso se publica que hay voces que están planteando la posibilidad de que no se acepten las renuncias de los ministros y que eso tenga impacto en sus haberes. Así es que, Ok, Federico. estamos discutiendo de poder a poder. Julio, ¿dónde está la dictadura? Claro. Este, Eso es una democracia y las democracias son caóticas, básicamente caóticas, pero Bueno, divertidas. seguiremos platicando para ver cómo viene el caos y cómo nos atrevemos a intentar algunas explicaciones sobre ese mundo caótico, pero ahí vamos. Federico, gracias como Julio, siempre. cuídate. Hasta luego. Hasta luego, gracias.